Car. Es correcto. Y es importante que mencionen que que se está grabando la sesión, ¿Ok? ¿sí? Por si alguien quiere apagar su cámara, etcétera, etcétera. Una última recomendación, si alguno de ustedes en algún momento dado tiene una baja en su ancho de banda de su internet, apague El video. su video y con eso podrían recuperar algo al respecto. No sé si Muy tengan bien. alguna otra duda. ¿De qué vamos a hablar? Enviamos las preguntas. Héctor, perdón, Héctor, te escuchas un poco como con ruido. No sé si tengas alguna forma de tener algún audífono o diadema o algo. Creo que Es eso el luego micrófono. ayuda. Así se va a escuchar, mi estimado. Ah, ok, va, perfecto. Son efectos especiales. Exacto. Ok. Es como la voz de Darth Vader. Bueno, Exacto. voy a apagar mi cámara y me voy a mutear, pero aquí estoy al pendiente con ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas Perfecto, muchas gracias, gracias. Guillermo, por todo. Gracias. Estamos listos. Alejandro, nada más permíteme un poquito, ya estoy por mandar a Facebook. Yo ahorita voy a todos que son anfitriones y su servidora podemos admitir a las personas que ya están en espera. Nada más que sepan eso. Ahorita nada más les confirmo y ya. Son tres y los vamos a dejar entrar en cuanto tú nos digas que ya está en Facebook. Sí, en 2 minutos. Yo tengo a 7 personas esperando en el waiting room, como se llame Sí, eso. yo también. Entonces, ¿sabes qué? Hay que dejarlas entrar y decirles que estamos en un minutito conectándonos a Facebook y mientras que vayan presentando, ¿no? Sí, está bien. Ok. Hijos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera edición de tertulias a través del Internet, a través de esta plataforma que estamos, con la que vamos a estar comunicándonos con todos nuestros egresados. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que se están agregando poco a poco a este sistema. Esta es la 13ª tertulia de egresados de arquitectura. El día de hoy vamos a estar platicando de un ejercicio que se nos hace muy importante a través de la Asociación de Egresados poner en la mesa. Lleva el título de Resiliencia, la arquitectura y espacios públicos después de esta pandemia. Tenemos a varios invitados especiales en un afán de querer tener una visión global, de tener una visión incluyente. Hemos invitado y les agradecemos muchísimo a nuestros diferentes panelistas. Primero doy sus nombres y ahorita los presento como es debido. Héctor Hannon. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias. Se encuentra en París, Héctor, compartiendo con nosotros desde allá su experiencia. Gracias, Héctor, por asistir. Gracias a ustedes por invitarme. También contamos con la presencia de Mara Partida y Héctor Mendoza desde Barcelona. Les agradezco, como siempre, muchísimo todo el apoyo y todas las ganas de siempre estar con nosotros participando. Saludos hasta allá, Barcelona. No, gracias por la invitación. Sí. Y tenemos también la presencia de Kim Robledo desde Nueva York, una de las puntos de epicentro. Kim, muchísimas gracias por este apoyo. No, gracias por la invitación. También contamos con la presencia aquí en Guadalajara de nuestro moderador, el arquitecto Oscar Castro. Oscar, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por participar con nosotros en este ejercicio. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Alejandro. Es un gusto estar aquí con ustedes. A todos los que nos están escuchando y a los que nos están acompañando, voy a comentar nada más primero brevemente cómo es un ejercicio de tertulia. La tertulia es un ejercicio que tiene como intención tener una comunicación y un diálogo directo con todas las personas, con el público en general desde el primer minuto. Es decir, no es un ejercicio con un rigor de clase o de ejercicio de ponencia de alguna manera, sino que en todo momento el público puede estar participando. En esta ocasión le vamos a pedir a este público que participe a través del chat. Nosotros vamos a estar recuperando la información que ustedes o las preguntas que ustedes estén realizando en él y nosotros con mucho gusto las estaremos compartiendo directamente con nuestro moderador para que entonces puedan ustedes tener voz dentro de este escenario. La idea es que entonces desde el principio ustedes pueden estar haciendo comentarios y con mucho gusto nuestros panelistas van a estar interviniendo al respecto, ¿no? Es un ejercicio sobre todo de un discurso que se da entre nuestros invitados
desde sus propias experiencias profesionales y personales. Y en esta ocasión, obviamente, desde la visión que comparten a distancia y que esta pandemia nos ha obligado y nos ha definido a todos como un ejercicio con más globalidad que cualquier otra situación en la que nos hemos encontrado. La modalidad entonces es de esta forma y les platico por primera vez, doy el aviso, la Asociación de Egresados comenta de que vamos a tener en breve, prácticamente con esto damos inicio a una página en YouTube. Entonces vamos a estar subiendo ahí nuestras 12 tertulias pasadas para que cualquier persona pueda acceder a ellas en cualquier momento, siendo también esta tertulia una de las que vamos a estar subiendo. Entonces reconocemos también que por un tema de horarios, aquí en Guadalajara son las 4 de la tarde, de repente no todo público puede acceder a esta información y va a poder posteriormente poder revisarla, ¿verdad? Con calma o estar luego para muchos de nosotros tomar apuntes o tomar notas, se vuelven paneles bastante interesantes de donde sacar información. Sin más, paso a comentar una breve reseña de cada uno de nuestros invitados para que podamos comprender con quiénes estamos aquí trabajando. Voy a empezar primero con la arquitecta Kim Robledo. Kim, muchísimas gracias. Egresada por parte del ITESO, en 2018 concluyes una maestría en Planificación Urbana y Regional en Pratt Institute en Nueva York. Y desde entonces se ha dedicado al manejo de información y datos para proyectos de escala comunitaria, así como también a la coordinación de proyectos de espacio público y resiliencia costera. Actualmente trabaja para el Estado de Nueva York como gerencia asociada de los proyectos en la agencia Battery Park City Authority, cuyo propósito es la supervisión y mantenimiento y ejecución de proyectos en el distrito de Battery Park City, ubicado en el sureste de Manhattan. Kim, muchísimas gracias por estar aquí. Héctor Hannon. Héctor estudió arquitectura, egresa, recorre desde 1982 hasta el 87 la licenciatura de arquitectura, tiene la maestría de arquitectura en taller de representación gráfica, sale de ahí en el 94, da talleres de composición tercer y cuarto semestre, algunas optativas de geometría, acuarela, representaciones técnicas, entre otros. Trabaja con Jaime Castillo y Enrique Plasencia en Guadalajara, con Fernando González Gortázar del 88 al 94, junto con el arquitecto Álvaro Morales, y emigró junto con y gracias a Beatriz Santillán, también egresada del ITESO, a Europa en el año del 95. A partir del 96 trabaja con Santiago Calatrava hasta el año 2000 y desde el año 2000 en el Tuttle, arquitecto y diseñador de origen estadounidense. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Héctor Mendoza nos acompaña desde Barcelona, tiene doctorado en diseño arquitectónico, tiene también la maestría por parte de la Architectural Association School of Architecture de Londres. Es arquitecto también egresado por el ITESO y socio fundador de Mendoza Partida, estudio de arquitectura con sede en Barcelona. Muchísimas gracias, Héctor. Mara Partida, doctora en diseño arquitectónico. También tiene la maestría en Architectural Association School of Architecture de Londres y arquitecta también por el ITESO. Y junto con Héctor, obviamente, tiene el despacho de Mendoza Partida, estudio de arquitectura ahí en Barcelona. Muchísimas gracias. Y por último, presento a Óscar Humberto Castro. Él también es egresado de la Escuela de Arquitectura del ITESO. Realiza estudios de posgrado en diseño ambiental en el University College de Londres. Y su tema de interés profesional tiene que ver con la sustentabilidad en el hábitat. Es profesor desde el 2005 y es el actual director del Departamento del Hábitat y de Desarrollo Urbano de esta institución desde el año 2014. Muchísimas gracias a todos ustedes y les cedo entonces ahora el micrófono a nuestro moderador para poder empezar con este ejercicio de tertulia. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde aquí en Guadalajara, la noche allá en Europa. Agradezco el honor de poder moderar esta nueva versión de tertulias, además con un tema que creo que hemos venido reflexionando y que conviene ir abordando desde distintas perspectivas en nuestra profesión. Como diría yo que en general como objetivos de esta tertulia, pues nos planteamos conocer y explorar las distintas experiencias que para profesionistas en el ámbito de la arquitectura y el diseño urbano ha tenido o ha significado esta pandemia, su confinamiento, el distanciamiento social en distintas ciudades del mundo. Eso como un primer
punto, ¿no? Y como segundo objetivo, dialogar sobre las oportunidades que en el corto, mediano y largo plazo cada uno aprecia desde sus ubicaciones actuales tras las medidas graduales de desconfinamiento. Entonces, les propondría primero abordar, yo creo que una pregunta que tenemos todos en cada una de las ciudades que ustedes están residiendo, ¿cómo ha vivido el gremio de arquitectos, diseñadores urbanos, este proceso de confinamiento repentino y también en algunos casos este proceso de desconfinamiento que ya empieza a tener lugar en algunas ciudades? Sobre todo para conocer en el ámbito profesional qué les, digamos, qué les permiten hacer y qué no. Les cuento un poco. Aquí en Guadalajara, o en una gran parte de México, el sector de la construcción ha podido continuar parcialmente sus actividades, ¿no? Pero te enfrentas también con que otra parte de la cadena relacionada con el sector de la construcción no puede abrir. Por ejemplo, quienes venden vidrios o la parte de aluminio o ciertas insumos o herramientas, ¿no? Entonces, hemos vivido en el sector que tiene que ver con nuestra profesión un confinamiento parcial de una parte en términos de trabajo, pero otra parte ha podido operar. Entonces, me gustaría conocer cuál ha sido la experiencia en cada una de las ciudades. No sé quién quiere tomar primero la palabra. Primero las damas. Kim, tú que estás en un punto que es realmente crítico, ¿cómo se ha vivido en Nueva York esta situación en nuestro gremio? Pues ha sido complicado y me parece que no solamente para la gente que está en arquitectura y urbanismo, sino para todos. O sea, a todos nos ha impactado de alguna u otra manera, ¿no? Y a mí me parece que la pandemia pues ha tenido diferentes escalas de impacto. O sea, los profesionistas, por ejemplo, que tienen el privilegio de poder trabajar desde casa, lo han hecho y han encontrado maneras de seguir comunicando y seguir creando cosas, mientras que hay algunos otros que se ven forzados a seguir sus actividades normales, laborales, ¿no? O sea, tienen que ir a una obra o tienen que ir a una oficina. O sea, han sido impactos diferentes, me parece. Y las personas que por cualquier razón se ven forzadas a seguir como esa misma actividad, ese mismo, o sea, el trabajo, como si no hubiera una pandemia, vaya, han tenido limitaciones, ¿no? De comunicación o limitaciones para hacer su mismo trabajo, por ejemplo. O sea, cada agencia, cada ciudad maneja la crisis de maneras distintas, entonces pues hay cosas a las que se tiene acceso y hay cosas a las que no. Entonces, como que ha sido, de cierta manera, desigual el impacto, vaya. Y lo que me parece que es bastante claro, o que se ha clarificado con esta pandemia, es la facilidad de poder seguir comunicándose con otra gente y poder seguir creando gracias a la tecnología que hay disponible, ¿no? O sea, hay muchas plataformas de videoconferencias y plataformas para compartir archivos digitales. O sea, eso ha sido lo que ha permitido que el trabajo continúe, por ejemplo. O sea, yo no sé cómo hubiera sido hace 100 años, por ejemplo, ¿no? O sea, donde no existía el Internet, donde no existía Zoom, ni WeTransfer, ni nada de esto. O sea, creo que las posibilidades de seguir trabajando hubieran sido muy distintas, ¿no? Y bueno, ahora con todo lo que tenemos disponible, pues de cierta manera, pues uno puede seguir trabajando, ¿no? Y eso ha sido algo positivo. Gracias, Kim. Antes de pasar a la siguiente voz, les recuerdo que la sesión está siendo grabada para que quienes la quieran ver posteriormente y también quienes no quieran quedar grabados en esta tertulia, pues por favor apaguen su cámara de video, ¿no? Entonces, ahora sí, Mara Partida, te cedería a ti la palabra. ¿Cómo lo han vivido desde Barcelona? Bueno, aquí la restricción ha sido muy fuerte,
porque la construcción ha parado, incluso la construcción ha parado un tiempo, ¿no? Entonces, después, bueno, claro, el sector de la construcción es algo que mueve mucho y hubo una pausa de 2 o 3 semanas de la construcción y después permitieron que ciertas obras con ciertas restricciones, o sea, solamente se podía hacer obra nueva, no podía haber nada de... Así, aquí lo que, o sea, a diferencia de lo que puede pasar en México, la mayoría de las obras que tienen la mayoría de los arquitectos son reformas, porque todo el mundo te pide que hagas la reforma de su piso, que se compran estas fincas súper bonitas, antiguas, y entonces, claro, tú no puedes construir en un lugar donde haya otra gente viviendo. Entonces, la construcción estaba restringida incluso solo para obra nueva, en donde no hubiera ningún peligro de ningún habitante y con un montón de condiciones de plantilla, de distancia y bueno, con lo mismo que dices tú, ¿no? De temas de coincidir con distribución de material y todo esto, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo creo que pasan también en París, me imagino, es y en Nueva York, es que cuando han permitido hacer obras, pues la tienes aquí en el vecino, trácata, 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 todo el día con el confinamiento del trácata, trácata, tampoco es lo más cómodo, por así decirlo. Y bueno, eso en términos de construcción, ¿no? Nuestra profesión tiene esa ventaja de que podemos ir a la obra, pero también podemos proyectar, ¿no? Entonces, en términos de proyectar, bueno, nosotros siempre habíamos tenido la ventaja o no de, como tenemos proyectos en muchos lados, el tema videoconferencia ya era usual, ¿no? Entonces, ha sido como una dinámica más o menos continuada, pero que si ves que el perder la cercanía con tu propio despacho complica la gestión diaria, ¿no? O sea, no es lo mismo estar al lado con la gente que te ayuda y decir aquí sí, aquí no, a que, oye, vamos a hacer una reunión, oye, esto. O sea, el control, la optimización de tiempo, todo se ve muy afectado, la productividad en sí, ¿no? Aunque tienes ordenadores remotos y todo esto, afortunadamente lo tenemos ordenado, el sistema no funciona igual cuando estás ahí que cuando estás fuera, ¿no? Entonces, básicamente hay cosas que hemos podido hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos lo más cercano que tenemos aquí es una reforma en Tamariu, que es en la Costa Brava, y no puedo ir de visita de obra porque es pasar a otra provincia, ¿no? Entonces, las restricciones también de distancia, de moverte, tampoco se pueden, ¿no? Entonces, bueno, ahí también un poco vas intentando perseguir al constructor por el teléfono, por la videoconferencia, por cómo se puede, que son cosas del día a día, ¿no? Héctor Mendoza, te preguntaría antes de pasar con Héctor Hannon en París, ¿algo que quieras agregar de esto? Bueno, no, solo lo que decía Mara, la ventaja de que teníamos trabajo fuera, ¿no? Fuera de España. Entonces, nosotros sentimos la ventaja de no tener que viajar, ¿no? O sea, ya te ahorrabas estos distanciamientos, ¿no? O el hecho de combinar la profesión con la docencia, que tienes que ir corriendo del despacho, corriendo literalmente en taxi o en bicicleta a la escuela y volver, ¿no? De repente ahora solamente cambias la pantalla y estás en una reunión y de repente estás dando clases, ¿no? O sea, el término de la relación espacio-tiempo ha cambiado radicalmente, ¿no? Y lo hemos visto. Lo que también afecta al día a día, ¿no? Porque te despiertas a las 8:30, con una reunión a las 8:30 y son las 10 de la noche y sigues reunido, ¿no? Claro. Como estás por casa, dices, bueno, pues es más relajado, pero no, al final acabas trabajando mucho más, ¿no? Más horas, ¿no? Desde lo que todo. Sí, pero... Muy bien. Héctor Hannon, cuéntanos desde París, ¿cómo lo has vivido? Bien. A ver, lo que han dicho es prácticamente, bueno, antes que nada, disculpas por el sonido, por mi computadora que ha viajado por todos lados y está medio malita. Yo desde el 17 de marzo estoy encerrado en mi casa, justo después de llegar de un viaje de trabajos. Antes pude regresar a Francia porque Monsieur Trump cerró las fronteras en Estados Unidos cuando yo estaba allá. Y afortunadamente encontré vuelo a través de México, regresé
y me encontré con la sorpresa de que todos estaban afectados, o sea, que sea arquitectos, abogados, lo que sea. Las obras no se pararon por la sencilla razón de que Francia tuvo una muy buena reacción para ayudar a las empresas. Por ejemplo, yo llevo 2 meses pagado, mi salario está pagado por el gobierno. Entonces, son cosas que el presidente de Francia instauró para poder ayudar a las empresas. Y aquí, si no trabajas, por ejemplo, los albañiles, si no trabajan, no comen. Entonces, hay que trabajar. Y hubo permisos particulares para cierto tipo de profesiones, vamos a decir, lo que son las profesiones más pequeñas, como pueden ser las cajeras, como fueron los enfermeros, choferes de autobuses, los albañiles, algunas tiendas, vamos a decir, profesionales de industria de la construcción que permitían a las constructoras ir a comprar pintura, ir a comprar varillas, ir a comprar lo que necesitaban para hacer las obras. Yo que estoy sobre todo metido en la concepción arquitectónica, nosotros no construimos para nada. Tenemos el problema de que no solamente en Francia, sino en todos los lugares con los que trabajamos, todos se pusieron con el famoso confinamiento. En Estados Unidos se encerraron, en Inglaterra se encerraron, en Marruecos se encerraron y por todos lados se encerraron. Entonces, de repente nadie estaba trabajando. A pesar de que existen los medios, como lo decía Kim, que gracias a la tecnología de hoy podemos hacer videoconferencias a distancia. Llevo 20 años gestionando proyectos a distancia y con esto del confinamiento todo el mundo se separó. Y el problema que nos empezamos a dar cuenta es que yo considero que la arquitectura, a pesar de que tenemos todos estos elementos, como puede ser la informática, WeTransfer y todo lo que dicen, si no tenemos el face to face, si no tenemos la cara a cara con la gente, es bien difícil hacer avanzar un proyecto. Entonces, por ejemplo, yo llevo ya 2 meses tratando de hacer avanzar ciertas cosas en los proyectos, pero es imposible llegar al ritmo que teníamos nosotros antes. Yo estoy prácticamente semiparado, tengo muchísimos proyectos en el extranjero sobre todo, pero a final de cuentas es un ritmo súper lento. Yo trabajo en mi casa, me siento de vacaciones, llevo 2 meses, como quien dice, súper relax. A mí, desafortunadamente, esa frase es muy fea decirla, sobre todo en México. A mí el confinamiento sí me cayó como anillo al dedo, porque me pude concentrar en ciertas otras cosas que no había podido haber hecho por culpa de el ritmo de trabajo tan atareado que llevábamos. Y sin embargo, los proyectos no se pueden llevar como antes, por culpa de esta restricción de poder estar cara a cara con la gente. A pesar de los viajes, justamente los viajes reemplazan eso, porque puedes hacer 3 semanas de videoconferencias, pero necesitas forzosamente una junta en el lugar para poder ver el proyecto, discutir con la gente, con los ingenieros y con los constructores y quien sea, para poder hacer avanzar las cosas. Entonces, definitivamente así nos perjudica un poco. Ok, quisiera más adelante retomar algunos de los puntos que ustedes nos han ido señalando, pero antes quisiera preguntar lo siguiente. Evidentemente cada ciudad, cada sociedad tiene sus desigualdades, ¿no? Entonces, en términos de estas desigualdades particulares para distintas ciudades, ¿qué se ha evidenciado en este proceso de pandemia y confinamiento en términos del acceso a los espacios tanto públicos como privados desde cada una de las ciudades en las que ustedes viven? Les recuerdo a quienes están entrando a la conferencia, estamos platicando con Kim Robledo de Nueva York, con Mara Partida y Héctor Mendoza de Barcelona y con Héctor Hannon en París. Entonces, pues me gustaría saber esto, ¿qué es lo que ha evidenciado esta pandemia en términos de los usos tanto de espacios públicos como privados
¿Qué es lo que ustedes han podido ver? ¿Qué han dialogado con su gremio inmediato de arquitectos, diseñadores, urbanistas respecto de este tema? Kim, te vuelvo a ceder la palabra primero. Sí. Adelante, Gracias. Kim. Bueno, aquí en Nueva York el acceso a espacios públicos no se restringió hasta recientemente, por ejemplo. O sea, el gobierno ha implementado medidas de distanciamiento y recomendaciones para el uso de mascarillas y higiene personal, pero nada es estrictamente obligatorio. Entonces, el hecho de que no sea obligatorio, que no sea un reglamento, eso ha permitido que todavía haya mucha gente que no sigue las recomendaciones, ¿no? Entonces, al todavía existir acceso normal, digamos, a espacios públicos, eso también ha afectado la posibilidad de la ciudad de reducir los contagios y de eficientar de cierta manera pues, la misma enfermedad, ¿no? Entonces, los juegos infantiles, por ejemplo, juegos infantiles y playas, sí se restringió el acceso desde el día en que se declaró el estado de emergencia. Esos fueron los únicos 2 lugares o tipos de espacios en los que el gobernador dijo, ahí sí no, o sea, nadie los puede usar. Los museos, las galerías, teatros y otros lugares de entretenimiento también cerraron. Pero los parques públicos han seguido abiertos. O sea, no ha habido ningún tipo de restricción ni limitación de acceso ni nada hasta hace una semana, me parece. Porque ahorita en el momento la gran mayoría de los parques solamente tienen señalética, por ejemplo, para recordarle a la gente del distanciamiento social, ¿no? O sea, cada quien debe mantener 2 metros entre cada persona, ¿no? Cosas así súper sencillas. Pero hasta hace unas semanas empezaron a implementar limitaciones de acceso. O sea, sobre todo en parques donde hay residencias afluentes o zonas que tienen, donde están en peligro de gentrificación, ¿no? O sea, zonas donde no cualquier persona vive, digámoslo así. Entonces, en este tipo de parques, por ejemplo, están empezando a marcar los espacios para cada persona, ¿no? O sea, digamos, en un área donde hay mucho pasto, han puesto círculos que miden más o menos como 3 metros de diámetro y esos círculos están a cada 2 metros. Entonces, en un área de, no sé, donde antes cabían, digamos, 150 personas, ahora solamente caben 50 o cosas así, ¿no? Pero eso solamente ha sido en parques, de nuevo, donde están en zonas afluentes. O sea, el resto de los parques, el parque que queda por mi casa, por ejemplo, no ha hecho ningún tipo de limitación. O sea, solamente tienen letreros que recuerdan a la gente sobre el distanciamiento social, pero no, o sea, no se limita el acceso del número de gente, ni han puesto o han estudiado estrategias como para desviar accesos o ese tipo de cosas no se han hecho. Bueno, como ustedes saben, en México, debido a que tenemos una economía informal muy importante, la limitación al espacio público limita también en términos de ingresos económicos un sector que ha tenido que vivir en la informalidad mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eso ha sido muy evidente en términos de este tipo de desigualdades, por mencionar nada más un caso, ¿no? Pero bueno, pasaría el micrófono a Barcelona. Mara y Héctor, ¿ustedes qué han visto que ha emergido allá respecto de esto? Bueno, es que aquí es como donde surge la paradoja, ¿no? Porque yo creo que Barcelona es una de las ciudades modelo planeada urbanísticamente como casi de las mejores que funcionan en el mundo, pero resulta que la pandemia ha clausurado el paso a todo. O sea, nosotros hemos estado mes y medio que no podíamos salir, literal. No se puede salir a la calle, no se puede ir más que al supermercado y a la farmacia. Los parques cerrados,
los espacios públicos cerrados, todo el comercio cerrado, Policías policías controlando y multando a la gente que estuviera fuera y no fuera solamente a la farmacia y al supermercado. Entonces, claro, te daba miedo salir, o sea, este es el tema, ¿no? Pero de repente la ciudad, que tiene como toda una vida que es como histórica, ejemplar, estaba vacía. O sea, seas rico, seas pobre, o sea, y fue hasta la semana pasada que se nos permitió salir en unas franjas de horario muy limitadas a hacer deporte, 1 hora de deporte. Además, si salías a pasear, te permitían salir a pasear, pero no podías salir de un margen de 1 kilómetro alrededor de tu casa y 1 hora al día. O sea, no podías hacerte el listillo. Entonces, y ves constantemente la policía controlando, parando gente, o sea, y claro, esto ha sido, a mí sí me ha marcado mucho porque es cuando empiezas a cuestionar. ¿Perdimos? Perdimos un poco. Sí, creo que los perdimos. Ahorita igual regresamos con ellos. Mara, perdón, te perdimos las últimas frases que dijiste. No, que decía que es cuando ves que el valor del espacio público se pierde y el que ha cobrado mucho valor es el espacio privado. El diseño del espacio privado ha sido un tema de debate últimamente brutal porque por las condiciones en las que se diseña la vivienda, se diseña el espacio donde la gente vive. Entonces ha habido más bien como un chip de replantear todas las escalas y toda la manera de vivir la ciudad, ¿no? Pero también, por otro lado, esta semana ya que nos han permitido salir en estas franjas para hacer deporte, es que te das cuenta de la densidad de la ciudad, es que las calles están atascadas, o sea, y realmente guardar la distancia de seguridad cuesta mucho. Y entonces ya hay un punto en el que incluso salir te resulta extraño porque no te sientes seguro, porque no tienes la distancia. O sea, pasamos del estar vacío a estar desbordados. Claro. Héctor Hannon, ¿tú qué nos cuentas desde París? ¿Qué has visto? Es curioso, pero por ejemplo, si comparamos París con Nueva York y con Barcelona, que es una de las ciudades más importantes de España, que son los países que más infecciones han tenido, las reacciones son similares. Es decir, aquí en Francia también, a partir del 17 de marzo, todo se cerró. Parques, se suspendieron eventos deportivos, conciertos, los museos cerraron, los centros comerciales cerraron, todo cerró. Las únicas personas que tenían, vamos a decir, permiso para salir, para moverse, eran justamente las personas que trabajaban porque son necesarias, como farmacias, supers, los autobuses, el metro, cosas así, pero todo en un nivel bien reducido. Las personas que más se vieron afectadas, curiosamente, son los barrios donde vive esa gente, porque fueron los que estuvieron más expuestos durante la parte más, vamos a decir, más crítica de la pandemia. Las cajeras de los supers, los choferes de los autobuses, prácticamente viven todos en las mismas zonas, como en Guadalajara. De un lado estaban los ricos y del otro lado estamos los pobres. Entonces, así pasó aquí en Francia, y las zonas, vamos a decir, más modestas, de repente se vieron muchísimo más afectadas, ¿no? Al mismo tiempo, esa noción de distanciación social y guardar sus distancias y todo eso era evidente. Por ejemplo, cuando uno iba al súper, lo curioso de los franceses es que para ciertas cosas son súper, ¿cómo decir?, disciplinados, y para otras les vale madre completamente. Cuando se trataba justamente de lo que decía Mara, por ejemplo, aquí en Francia siempre se dio la oportunidad de, ok, puedes ir al súper,
no hay problema. Y puedes salir a hacer deporte siempre y cuando no sean grupos. Y si es en grupos es porque viven juntos. Entonces no hay tanto miedo para el contagio. Sin embargo, la gente usó ese pretexto. Hay gente que ni corría en sus vidas. Y de repente se puso a hacer jogging porque era la única ocasión para salir. Hasta incluso yo bromeaba con colegas y decíamos, ¿sabes qué? Ahorita lo que hay que hacer es comprarse un perrito, porque es el único modo que tienes para salir. Pues te compras tu perrito, ¿sabes? Madre. Y resulta ser que llegó un momento en el que ¿cómo decirlo? La gente, cuando hacía ejercicio, cuando iba al súper, cuando pasaban sus perritos, coincidían todos en los muelles del río Sena, por ejemplo. Entonces era un gentío en plena pandemia. Entonces era así como, ¿cómo es posible? ¿Me entiendes? Entonces, cosas así. Sin embargo, ahora que ya más o menos, por decir algo, se abrió porque desde hace una semana, empezamos, por decir algo, a vivir un poquito de manera más normal. Los franceses ya perdieron todo sentido de lo que habíamos logrado, ya se perdió. Ahora ya les valió madres, ahora sí, todo el mundo sale a todos lados, todo el mundo está sin respetar las distancias, se les olvida que hay que usar las máscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo mi vecino que me está gritando porque estoy hablando muy fuerte. Ya ves que allá no se puede hablar fuerte porque son tremendamente silenciosos. Y además, ¿ves? Pero ¿ves? Es eso. Ese es justamente, están siguiendo nuestros problemas. En fin, voilà, esa es la cosa. Aquí es como suele suceder, ¿cómo decirlo? Esa poca conciencia que tuvieron cuando tuvimos la parte crítica, fuimos muy disciplinados, y ahora que ya terminó, ya no. Entonces, francamente, fue como un pasaje. No hay conciencia de lo que pueda aportarnos una pandemia. Ok, bueno, para quienes se han ido uniendo, les recuerdo que estamos platicando con Héctor Hannon desde París, con Mara Partida y Héctor Mendoza desde Barcelona y con Kim Robledo desde Nueva York. Les recuerdo que la sesión se está grabando por si luego quieren consultarla y quien no quiera aparecer en cámara, pues que apague su video. A mí me gustaría regresar a un tema que o sea, ya se mencionó ligeramente, pero quisiera que abundáramos más sobre eso, que tiene que ver con este trabajo a distancia. Todos ustedes tienen una enorme experiencia de años trabajando en proyectos que no están en las ciudades donde ustedes generalmente radican. O sea, este asunto del trabajo a distancia, para ninguno de ustedes, diría yo, es novedoso. Quizás el uso de ciertas herramientas sí, quizás ciertas formas, pero yo diría, ustedes son nuestros expertos del desempeño de la arquitectura, del desempeño de la profesión de la arquitectura y el urbanismo a distancia. Entonces, a mí me gustaría, ya han tocado algunos puntos, pero me gustaría que regresáramos a platicar sobre esto. ¿Cómo lo han vivido? Parecería que para ustedes debería de ser algo como, pues prácticamente de aquí no pasa nada, porque lo han hecho muchas veces, y sin embargo sí hay afectaciones, ¿no? Entonces me gustaría conocer qué han vivido, qué limitantes, qué ventajas han visto, y hacia el futuro, ¿cómo podríamos aprovechar también estas nuevas habilidades que hemos ido desarrollando en el gremio para el trabajo a distancia? Empezaría, si quieren, en Barcelona con Héctor Mendoza, que me lo brinqué hace un ratito. Es cierto. No, es que Mara acaparó toda la cámara y ya está bien. Dice que habla de más. Está bien, está bien. Adelante, no, bueno, Héctor. Lo que comentaba, gracias, Oscar. Lo que comentaba hace un momento, ¿no? La relación de la distancia y el tiempo que inviertes en los recorridos para ir a alguna ciudad o ir del despacho a la universidad, de la universidad al despacho, se reduce, ¿no? De hecho, no existe. Cambias de pantalla y ya estás en
en una plataforma diferente, en una atmósfera diferente, ¿no? La otra cosa que hemos visto cara adentro hacia el despacho es que si bien no es lo mismo tener a tus colaboradores o tus compañeros de equipo mano a mano, ¿no? Que incluso coges el lápiz y te pones a dibujar con ellos o haces un boceto y explicas de una manera muy ágil. Ahora pues lo hacemos quizá un poquito más, de una manera más organizada, ¿no? O sea, se puede seguir con ese trabajo, pero tienes que organizarte más, tienes que hacer que sean compatibles los horarios, ¿no? Y organizarte en este tipo de plataformas. El tema es que a veces nosotros no estamos trabajando en el mismo proyecto, ¿no? Mara estamos en la misma mesa del comedor, ella está en una videoconferencia y yo estoy en otra. Entonces, ahí es donde se pone diferente. Pero cara adentro, en un equipo de trabajo en sí, por ejemplo, el proyecto que estoy realizando con los otros compañeros, nos citamos a una hora y muchas veces ya no estamos en la reunión, pero seguimos trabajando, como si estuvieras en la misma mesa de trabajo, pero en la videoconferencia, ¿no? De esta manera que cuando te apetece, preguntas o cuando tienes una duda, compartes. Por cierto, mira mi pantalla y lo compartes, ¿no? Es una manera ágil que yo noto, sobre todo los colaboradores jóvenes, se les ha dado de una manera súper natural, ¿no? A nosotros que nos ha pillado ahí a la mitad entre el cambio, ¿no? de paradigma a lo digital, pues no nos pilla tan fuera a traspié, ¿no? Pero yo noto que es súper natural para los millennials o los muy jóvenes, ¿no? Es como muy fácil. Y ahora que se está abriendo la posibilidad de poder volver justificadamente a los despachos, no quieren. O sea, no es una cosa que les sea prioritario, ¿no? Que quizá para Mara y para mí dicen, yo ya quiero ir al despacho, ya quiero estar en la mesa, ya quiero compartir con todos. Ellos están bien así, ¿no? Es como, no es una prioridad para los colaboradores. Eso los hemos ido preguntando y es lo que nos dicen. Y cara afuera con los clientes, como los clientes que tenemos son sobre todo extranjeros, pues las videoconferencias son una cosa bastante común. No ha cambiado mucho en eso. Ya. Sí, lo que también afecta lo que es que la gente se ha tomado la libertad de pensar que porque estás en casa te puede llamar a las 8 de la mañana, el sábado a las 10 de la noche, o sea, a cualquier momento, porque como estás en casa, pues da igual, ¿no? No tienes otra cosa Claro. que hacer. Y yo creo que ahí ha sido como difícil también marcar, así como decir, oye, este es mi horario de trabajo. A mí solo me encuentras aquí y ya está, ¿no? Entonces, eso también se complica, ¿no? Porque, claro, siempre antes tienes el pretexto de, no, tenía que ir aquí, tenía la escuela, pero como todo se mueve en casa, el pretexto ya es, bueno, está bien. Si tengo que tener una reunión justo a la hora que tengo que comer, bueno, pues dejo de comer porque hay que reunirse, y si tengo que, o sea, es como demasiado invasivo ya el tema del trabajo, ¿no? En ese sentido también, ¿no? Y yo también he notado una cosa, que yo había pensado que la vida que nos habíamos como montado, por así decirlo, era fenomenal porque podías viajar. O sea, Barcelona está súper céntrico, podías viajar a Finlandia, a Noruega, a cualquier lugar a hacer tus visitas, a llevar las obras. Pero claro, con todo esto de la pandemia, yo siento que el tema viajar ya tiene un riesgo, ya no es lo mismo, ya hay una cosa que ya no permite como la facilidad que veías antes en poder cerrar el ciclo, como decía el Héctor, de que por supuesto que puedes llevar cosas por videoconferencia, pero el estar ahí por lo menos una vez al mes ayuda a destapar los proyectos, ayuda a tener control, ayuda a saber llevar las riendas de las cosas. Entonces, ahí yo ahora siento que hay un punto en el que se tambalea esta condición que antes era muy fácil de hacer. Muy bien. Kim, tú en Nueva York, ¿cómo lo has vivido? Bueno, yo la verdad sí prefiero trabajar en oficina. O sea, me ha sido difícil en cuanto a salud mental mantener un horario fijo de trabajo, ¿no? Porque si tengo muchas cosas que hacer, empiezo a las 8 de la mañana y quizás no termino hasta las 9 de la noche, ¿no? Y trabajo para el gobierno. O sea, el gobierno, pues,
una de las ventajas de trabajar de gobierno es poder tener un balance como de vida personal y vida de trabajo, ¿no? Pero con eso de la pandemia, pues es como mencionaba Mara, ¿no? O sea, estás en tu casa y técnicamente no tienes nada más que hacer, no tienes ningún otro lugar a donde ir, entonces estás disponible todo el tiempo, ¿no? Y es difícil porque tú haces tu trabajo y de pronto pierdes la noción del tiempo y pierdes también como la espacialidad, o sea, trabajando desde casa, tu vida personal y tu trabajo coexisten. Entonces es bastante complicado como que desconectarte, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bajo circunstancias normales, dejo la oficina, me monto en el tren y el trayecto del trabajo a mi casa me sirve para despejar mi mente, ¿no? Y pensar en otras cosas y a lo mejor como que planear el día siguiente o cosas así. Entonces, al momento en el que yo llego a mi casa, ya, o sea, pienso en otras cosas, hago de cenar, me pongo a hacer ejercicio, lo que sea. Y ahora no es así porque mi casa es mi oficina también. Entonces, es complicado. Y pues bueno, o sea, creo que mis compañeros de trabajo se sienten igual. O sea, todos estamos más o menos en la misma página, ¿no? O sea, sí queremos regresar a la oficina, pero también existe el temor de, bueno, si regresamos pronto, pues todavía no hay una vacuna, todavía no se han implementado medidas de seguridad en la oficina. O sea, tratar de tener distanciamiento entre cubículo y cubículo, o entre oficina y oficina, o sea, mejores medidas como de higiene, por ejemplo. Nada de eso se ha discutido, nada de eso existe todavía. Entonces, yo sí quisiera regresar a la oficina y sí quisiera regresar a mi rutina normal, pero no bajo estas condiciones. Es inseguro todavía. Muy bien, gracias, Kim. Héctor Hannon, en París tú ya nos habías dicho algo de esto, pero me gustaría que ampliaras cómo ha sido, a pesar de tu gran experiencia de gestionar y promover y resolver proyectos a distancia, esto cómo lo has vivido en París. Pues, fíjate que no ha cambiado mucho. Y lo que decía yo es que a nosotros, en lo personal, nos ha servido más. Porque, por ejemplo, como dicen aquí en Francia, es te vas de tu casa, te duermes, agarras metro, te vas al trabajo, agarras el metro, te regresas a tu casa, te duermes. Entonces, prácticamente no tienes vida. El simple hecho de estar en tu casa, a nosotros nos ha ayudado mucho, por ejemplo, a vivir mejor con nuestros hijos, verlos. Una de las cosas que decía Mara, por ejemplo, que los clientes se sienten como con la chance de poder hablarte cuando quieren porque estás en confinamiento. Yo tengo la experiencia de que como de todas maneras tenemos clientes de todos lados del mundo, igual te llaman en un día feriado porque para ellos no lo es, o te llaman tarde en la noche porque se les confunde el horario, o haces citas muy temprano o haces citas muy tarde. Por decir algo, yo estoy en confinamiento, empecé a trabajar hoy a las 9 de la mañana, son las 11 y sigo aquí, y no es un día particular, muchos días son así. Contrariamente a lo que dice Kim, por ejemplo, yo estoy muy contento aquí de estar en mi casa. A mí, francamente, la oficina no me hace falta. Lo que me hace falta es un verdadero espacio de trabajo en mi casa que no estaba previsto. Eso sí, me agarraron en curva y tengo que trabajar con una computadora que no es precisamente la mejor que puedo yo tener. Es la que uso para viajar, no para trabajar. Y al mismo tiempo lo que me hace falta sobre todo es el contacto directo con la gente con la que trabajamos. Porque la arquitectura es algo que se tiene que hacer en equipo. Entonces, forzosamente, si no tienes a la gente que está junto a ti para decirte cómo trabajar, es un problema. Y además, el problema también está en que justamente como todos los países más o menos están a un ritmo muchísimo más lento, ahora resulta ser que, por ejemplo, que la distanciación no solamente es social, sino también es real. Ya mucha gente no trabaja. Tengo juntas, por ejemplo, una vez a la semana me envían un WhatsApp para decirme que todo va bien, pero ahí se acaba, pues. Entonces, sí ha afectado el ritmo de trabajo,
pero a mí en lo personal me ha estado gustando mucho esta experiencia. Y como dice Kim, yo también estoy esperando finalmente que esto termine, porque a la larga no es el ritmo al que estoy acostumbrado, pero espero que de algún modo esta idea de trabajar a distancia sirva y que se pueda hacer mucho más tiempo, mucho más. Muchas veces, por ejemplo, esa es una de las cosas, yo ya lo había comentado mucho antes, lo ideal para mí sería agarrar una computadora, irme a un lugar con wifi como la playa y trabajar desde allá y hacer mis proyectos en todo el mundo desde la playa, con los pies en la arena, trabajando, no cambia nada. A final de cuentas tomas el avión y vas a donde necesitas ir para hacer tu obra, pero después te regresas a tu casa con alberca y todo súper a gusto y es el paraíso, ¿me entienden? Y yo creo que nosotros los arquitectos tenemos esa ventaja, podemos hacerlo así. Sin embargo, el contacto con la gente es importante, pero no creo que las videoconferencias lo resuelvan tampoco. Muy bien. Quiero empezar también a comentar y a introducir las participaciones del público que nos está acompañando. Primero recordarles que pueden hacer también sus participaciones a través del chat. Ya me están enviando algunas preguntas. Y nos dicen, no me dicen el nombre, pero dice, justo cuando las personas empezaban en Guadalajara a exigir más espacios públicos, es cuando la pandemia nos mete a los espacios privados, llevándose consigo la oportunidad de interactuar y generar tejidos. ¿Creen que esto cambiará la apuesta hacia los espacios públicos? Quizás, bueno, evidentemente este énfasis, esta importancia que ha ido adquiriendo el espacio público en las ciudades mexicanas es más reciente que en las ciudades en las que ustedes viven, donde tienen ya, yo diría, hasta décadas haciendo inversiones y apuestas más importantes en el espacio público. Pero también para generalizar un poco más las preguntas, yo diría, no nada más de los espacios públicos, ¿qué aspectos de lo que estamos viviendo en la pandemia creen ustedes que influya en el diseño tanto del espacio privado como del espacio público? Yo de lo que me he puesto a reflexionar en Guadalajara, nuestro defecto, o en las ciudades mexicanas, nuestro defecto de tener ciudades muy horizontales, cada quien en su casa, tiene una ventaja que es la azotea. El problema es que las azoteas las hemos convertido en bodegas de cacharros, ¿verdad? Hoy en día en la pandemia, yo creo que todos nos decimos, híjole, ¿cómo no convertí mi azotea en mi pequeño terraza o parque privado, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestionamientos empiezan a surgir entre el gremio. ¿Qué creen ustedes que esto que estamos viviendo influya, como nos pregunta aquí un participante, en el futuro diseño tanto de espacios públicos como de los espacios privados? Vuelvo a pasarle la bolita ya a Mara y a Héctor en Barcelona. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué han reflexionado ustedes? Pues mira, hay muchas reflexiones de todo tipo, porque también aquí hay gente que se ha juntado un poco a meditar sobre la situación, pero también hay cosas que han pasado. Por ejemplo, ahora que estábamos confinados y no se nos permitía salir, o sea, digamos que Barcelona y Guadalajara son como casos superopuestos, porque aquí, tú imagínate la densidad de gente que hay en una sola manzana, donde están todos estos edificios, sí, y que dicen, a las 8 sales, ¡guau! O sea, bajan todos y salen, ¿no? Pero, por ejemplo, medidas que se han puesto, que han cerrado avenidas para el tránsito, y entonces tú puedes caminar por las calles, ¿no? O sea, la gente ha tomado más bien las calles para poder usar el espacio con la distancia. Hay calles que han acondicionado, que de plano ya incluso han pintado el carril de peatón, o sea, que han dejado un carril de coches y dos de peatones para que la gente pueda avanzar. O sea, ha habido como una configuración, pues, como muy espontánea y emergente para que el tema de poder salir se pudiera resolver, ¿no? Pero yo creo que esto también da mucha pauta, o sea, porque decíamos, aquí tenemos la facilidad, se nos empieza a educar,
que usemos más la bicicleta, la ciudad se va acondicionando con la bicicleta, o sea, este tema del transporte más individual, o sea, todo el mundo anda con sus motorinos individuales, o sea, ha habido como una reconfiguración del movimiento urbano porque quieren echar al coche, ¿no? Pero también en el sentido de que la gente pueda ejercitarse y evite usar también el transporte público, a menos que tengas que ir a distancias muy largas, ¿no? Porque a fin de cuentas el transporte público también se ha limitado, o sea, cabe el 30%, se suben con mascarilla, o sea, con unas restricciones muy fuertes, ¿no? Eso por un lado, el tema de la ciudad. También hay muchas restricciones de cómo empezar a usar los comercios, o sea, tú vas al supermercado y hay una cola tremenda porque solo dejan entrar un número de personas para que se guarde la distancia. Tienes la cola que va súper fuera esperando a la gente entrar con su carrito, sale alguien que ha pagado, entra una persona, ¿no? O sea, toda esta situación de vivir como evitar aglomeraciones es algo que nos tiene que hacer pensar cómo gestionar el espacio público, ¿no? Pero por otro lado, aquí pasaba algo muy serio, que era todo este desarrollo que se había dado alrededor de la vivienda, la vivienda social, que cada vez es más pequeña, cada vez más restrictiva. Los ayuntamientos se han ensañado en hacer como más normativas para fastidiar a los promotores, con toda la razón de que siempre el promotor está ahí viendo la manera de vender más metros cuadrados, pero aunque no tengan calidad, y vender unos pisos que no son vivibles, ¿no? Entonces, esto de la pandemia empezó a poner en cuestión muchas tipologías de vivienda, de pisos en general, para saber cómo es el espacio que pueda asumir, que varios miembros puedan vivir y hacer actividades distintas y tengan su espacio propio, pero que también puedan tener un trocito de exterior, porque hay muchas viviendas que ni siquiera tienen un balcón, o sea, tienen una ventana y punto. A veces muchas ni siquiera dan a la calle o dan a unos patios interiores inmundos. Entonces, hay como todo un movimiento de cuestionar la tipología y las normativas que hacen que podamos dar soluciones, porque puede ser que pasemos esta pandemia cuando haya una vacuna, pero pueden venir más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? No toda la gente está capacitada para quedarse otra vez encerrado tanto tiempo, ¿no? Entonces, en esta dinámica, más o menos, es donde han ido. Por otro lado, yo le decía a Héctor, mira, es que es como a las ciudades más densas es a las que les ha ido peor, precisamente porque es muy difícil guardar la distancia, ¿no? O sea, por eso están Barcelona, Madrid, Nueva York, París, o sea, es que ha pasado esta explosión. Y, por ejemplo, yo lo oía hasta incluso de mi hijo, que eran comentarios, ay, es que es un lujo en México que todo el mundo tiene su casa con jardín, pueden salir ahí. O sea, que cuando te quejas como de una tendencia de desarrollo de una ciudad, resulta que a lo mejor ha sido más amable para recibir otras cosas, ¿no? O sea, entonces, aquí yo creo que hay como unas arenas movedizas que están cuestionando realmente cuál es el modelo bueno de ciudad, o sea, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema muy profundo que abordar. Muy bien, gracias. Kim, te cedo la palabra. Tenía aquí una solicitud de intervención, pero no encuentro ahorita a quien quería participar. Entonces, Kim, te pido si tú nos dices que han reflexionado el gremio en Nueva York respecto de pues, futuras oportunidades en términos de diseño de espacios públicos y privados para situaciones de emergencia de este tipo. Bueno, creo que desde la perspectiva de gobierno de ciudad, por ejemplo, creo que es muy importante considerar ajustar el diseño del espacio público a las dinámicas sociales que han resultado de la pandemia. O sea, ahora pues la gente necesita el doble de espacio para moverse en las calles y para estar en los parques y todo eso. Pero entonces, o sea, creo que es difícil lograrlo, pero se tiene que hacer, me parece, porque las pandemias son recurrentes, ¿no? Entonces, si empezamos ahorita a planear
cómo ajustar el mismo diseño del espacio público a ese tipo de dinámicas. Quizás cuando se venga la siguiente pandemia no será tan difícil sobrellevar la crisis, ¿no? Porque el mismo espacio público es donde suceden las infecciones y porque es donde está la gente. Entonces, al pensar en el futuro y al pensar en cómo se pueden dar soluciones a una mejor higiene, a una mejor calidad de espacios, es ahí creo que la clave, ¿no? De poder tener la solución o parte de la solución para la siguiente pandemia. Y esto no es nada más en los espacios públicos, no es nada más en los parques, en las calles, es también en el transporte público. O sea, ¿cómo se puede lograr mejorar la calidad del espacio, del transporte, perdón, y mejorar la situación higiénica del mismo transporte sin reducir la demanda de transporte público, sin reducir la calidad y sin exponer a los usuarios, ¿no? O sea, y no sé si en algún momento se llegue a hacer ese logro, pero, o sea, por dar un ejemplo súper básico, ahorita el MTA, la organización que se encarga del metro y de los autobuses en la ciudad, sacó una sugerencia, vaya, no es reglamento, una sugerencia de hacer reservaciones en el metro para cierto número de gente. Entonces, tú si vas a tu trabajo y haces una reservación para tomar el tren a las 8 de la mañana, los trenes ya están corriendo en retraso porque no hay tantos trenes. Entonces, ¿cómo puedes tú, o sea, si llega tu tren o te lo perdiste o llega el tren que es de la hora anterior, entonces está lleno y no puedes usar ese tren y tienes que esperar? O sea, ese tipo de cosas son las que creo que se tienen que pensar muy bien y se tienen que resolver. Y no sé, me parece bastante complicado, pero si no se hace, no sé, o sea, sobrellevar una pandemia futura puede ser bastante pesado. Y la falta de preparación es lo que más ha afectado a los países. Y estamos respondiendo esta pregunta que nos hicieron, si los nuevos diseños de espacios públicos tendrán un cambio en su concepción pensando en temas de salud, que es lo que tú nos estás platicando. Pero esta misma pregunta, y quisiera también planteártela a ti y a Héctor, es, ¿creen que la normativa en cada una de las ciudades será reconfigurada, se reescribirá para permitir estos cambios que ustedes están viendo? Nada más preguntarle a Kim antes de pasarte a ti el micrófono, Héctor. ¿Tú cómo la Yo ves creo que desde sí. Nueva York, Kim? Debería hacerse y desafortunadamente todavía no existe esa conversación a nivel gobierno, ¿no? Pero, o sea, por dar un ejemplo, nosotros, en donde yo estoy, el distrito que supervisamos nosotros, yo estoy manejando un proyecto de señalética en espacios públicos, ¿no? Entonces, la comunidad ya está haciendo preguntas de, bueno, si vamos a tener una nueva señalización, vamos a tener nuevos reglamentos, ¿cómo podemos ajustar de cierta manera los reglamentos o dar sugerencias a la gente de cómo usar el espacio ahorita en esta situación de la pandemia, ¿no? O sea, sabemos que la distancia segura son 2 metros, sabemos que la buena higiene es también una manera de prevenir infecciones. O sea, tenemos un montón de información, pero ahora cómo traducimos eso a algo tangible, algo donde tú lo veas y sea evidente y sea parte de cómo vives tú el espacio y cómo ejerces tú tus actividades en donde sea, ¿no? En cualquier espacio público. Entonces, de nuevo, la conversación no ha existido a nivel oficial. Creo que varias personas, o sea, grupos de urbanistas y arquitectos que trabajamos en gobierno, hemos pensado en eso, pero pues simplemente es cuestión de llevarlo a nivel estatal, ¿no? Y a que se convierta en una regla y que se convierta en algo que sea obligatorio y que se pueda implementar. Muy bien. Bueno, tengo también
también aquí ya una pregunta de Julio Isaac Sánchez que nos hace vía Facebook, pero antes, Héctor Hannon, ¿tú cómo ves este asunto del tema salud, espacios públicos y si eso afectará las futuras normatividades? ¿Qué ves tú desde París? Yo creo que sí. Es decir, por ejemplo, yo estuve viviendo eso de una manera diferente, pero similar. Los incendios que hubo en California en los últimos años provocaron que, por ejemplo, el Departamento de Bomberos en el estado de California se volviera muchísimo más estricto y el reglamento cambió de A a Z para poder tener muchísima más seguridad y todo eso. Eso se dio justamente cuando nosotros estábamos haciendo un proyecto de hotel que se tuvo que modificar para adaptarse a las nuevas normativas. En este caso yo creo que va a ser igual. Es decir, nosotros los arquitectos, según tengo yo entendido, somos más que creadores, somos encontradores de solución. No sé cómo se diga bien bonito, ¿verdad? Pero a nosotros nos ponen los problemas y nos hacen, y nos dicen, mira, viendo lo que ha estado pasando, esto y esto, va a ser necesario tener que tomarlo en cuenta. Y es justamente lo que va a pasar. Yo no sé, por ejemplo, cómo va a evolucionar. Se ha visto, por ejemplo, que la gente ha tenido ideas para protegerse, como han sido los marcajes en el suelo, como han sido pantallas de acrílico para protegerse de las otras personas, no sé cuántas otras cosas más. En las escuelas, por ejemplo, se ve que cuando los niños salen a jugar, les ponen un cuadrito, no se salen de ahí, están todos separados. La utilización de las máscaras, por ejemplo, se van a volver parte de nuestro vestuario, como son los sombreros, como son las corbatas. O sea, vamos a terminar haciendo ese tipo de cosas, como ya los japoneses ya las usan cotidianamente. Entonces va a ser una cuestión más bien de acostumbrarse, de encontrar otros modos de protegerse, porque, por ejemplo, como decían, mientras no tengamos la medicina, la vacuna, la solución a este problema, muchos científicos están diciendo que la pandemia puede durar años incluso. Entonces hay que empezar a protegerse de un modo u de otro. Y nosotros, como arquitectos, evidentemente tenemos que responder con soluciones espaciales a todo este tipo de cosas. Pero no es directamente nosotros, sino va a ser en conjunto con el sector salud, con los transportes, con los sociólogos. El comportamiento tiene que cambiar. ¿Cómo? Ahí sí no lo sé. Pero sí sé que algo tiene que pasar y algo tiene que cambiar. Muy bien. En este mismo sentido, bueno, recordarles a quienes se han ido uniendo, estamos platicando con Héctor Hannon en París, con Kim Robledo en Nueva York, con Mara Partida y Héctor Mendoza en Barcelona. Les recordamos que la sesión se está grabando por si quieren luego consultarla y pues quien no quiera aparecer en el video, pues simplemente apague su cámara. Tengo más que pregunta, esta reflexión, me parece muy interesante desde Facebook, de Julio Isaac Sánchez, que nos plantea que entrará en conflicto esta libertad positiva versus la libertad negativa, y dice él que menciona Isaiah Berlin, en la limitación de ciertas actividades, es decir, teatro, deportes, etcétera, que estamos viviendo, ¿no? Entonces, y que también se ha hablado en distintos lados, de pronto por la premura nos vimos obligados a ceder una serie de libertades ante la presión de lo que veíamos de esta emergencia de salud. Pero como que lo que hemos pensado es esta cesión de nuestras libertades es temporal y nos lo han ido alargando, ¿no? Pero parecería que esta pregunta respecto del conflicto entre estas libertades va a ser un tema importante en el, pues quizás corto, mediano y no se diga en el largo plazo. ¿Qué opinan de eso en términos ciertamente de nuestra profesión y en términos de el uso de espacios públicos y privados? ¿Quién se avienta con la primera respuesta? ¿Mara?
Mara Partida, a ver, en Barcelona, cuéntanos, ¿qué opinan? Bueno, yo creo que esta es una de las mayores incógnitas que se tienen que resolver, porque hay cosas en el deporte, hay ciertos deportes en los que es muy complicado mantener la distancia. Por ejemplo, bueno, la mayoría de los deportes, hay algunos que es evidente que sí, pero los deportes de equipo es casi imposible mantener la distancia. Entonces, en lo que aquí se prevé un poco es siempre reducir como los aforos, ¿no? O sea, son equipos pequeños que solo se reúnen ellos, se puede jugar a puertas cerradas. O sea, yo creo que la manera de ir viendo, de ir disfrutando también del deporte, también cambiará, porque por ahora el tema será aforos limitados en todo, ¿no? En el cine, en el teatro, en todo lo que requiere pública concurrencia masiva, ¿no? Y quizá aquí es a la gente, sobre todo, es donde se empieza a poner mucho la cuestión, ¿no? Porque después de esta crisis, que se viene muy fuerte económicamente, por ejemplo, aquí se comenta en Barcelona que el ayuntamiento no va a dar prioridad en este mandato ni en los próximos a cualquier tipo de equipamiento. O sea, va a resolver emergencia sanitaria, emergencia de vivienda, pero equipamiento cero. Entonces tampoco se va a poder explorar como qué posibilidades hay dentro de las soluciones de este tipo de espacios para poder dar una respuesta ante la emergencia sanitaria, porque otra condición que hace difícil la situación es la económica, ¿no? Entonces, si no hay inversiones, pues no se puede tampoco experimentar en cosas que ahora representan un peligro, ¿no? Si mientras tanto las mantenemos pues así un poco controladas, ¿no? Y por un lado es una pena, porque yo creo que también es un campo importante a hacer, porque la vida cultural de las ciudades es muy importante, ¿no? Y yo creo que aquí sí que va a haber como un proceso como más largo para encontrar soluciones, pero también que se puedan implementar. O sea, como te diré, a lo mejor se implementa, pero soluciones así a la rapidita como ahora se han ido haciendo, pero ya como de fondo que puedan realmente aplicarse y construirse, esto va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Desafortunadamente, también yo me doy cuenta que esto de las libertades tiene que ver también mucho con la cultura. O sea, pero los latinos somos unos irresponsables. O sea, se nos dicen, y si es opcional, pues mira, la hago. Yo no la voy a hacer porque es opcional. Se nos tienen que prohibir las cosas para acatar el mandato. En cambio, por ejemplo, vas a los países nórdicos que dicen, ay, pues te sugerimos que no salgas, y la gente se sabe comportar. Entonces, yo creo que también aquí hay otro lado que hay que ver cómo se trabaja, que es cómo educar a la gente. Porque al final de cuentas, pasará esta pandemia, el lunes que viene aquí ya empiezan a abrir bares con aforo limitado, ya te digo yo que esto va a estar a reventar. Y lo vemos también porque te dicen, solo pueden salir individualmente. Ves a los grupos de 10 chavales que se juntan así, pero se ponen así en las bancas públicas, todos ahí sin mascarilla, haciéndose el selfie, y dices, ¿pero qué no están escuchando? O sea, ¿cuáles son las indicaciones? O sea, de verdad que, o sea, y yo lo veo al día a día, que es algo que digo, pero la gente, ¿qué se piensa? O sea, es que nadie se lo toma en serio, y a pesar de que te dicen, esto está prohibido, o sea, entonces el tema de la libertad yo creo que es un tema importante, pero que también tiene esta contraindicación cultural, que dices, ¿cómo? O sea, si los gobernantes no confían en que la gente se comporte, ¿cómo les dices? ¿Cómo haces? Eso es así, yo lo veo, pero es así. No nos gusta, pero es así. Ligado a esta pregunta, antes de pasarle el micrófono a Kimi Héctor Hannon, tengo aquí un comentario relacionado que nos hace Álvaro Morales, que dice, ¿qué secuela quedará en nosotros y más en nuestros hijos de este tiempo en confinamiento, donde la vida pública fue cancelada y donde el espacio abierto son los balcones y los patios, las azoteas y las terrazas? Ojalá y entre otras cosas les quede una clara alegría por el espacio compartido con los demás.
por el espacio donde la naturaleza sea la protagonista. Y esto ayude a revalorar el espacio público desde la nostalgia que hoy sentimos. Entonces, ahora sí, bueno, integrando también este tema de las libertades y qué les estamos, qué estamos modelando a nuestros hijos, qué les va a quedar a los más jóvenes, ¿no? Te paso entonces el micrófono, Kim, allá en Nueva York. Gracias, Oscar. Bueno, me parece que las libertades están ligadas también al asunto de equidad social y el asunto racial, sobre todo aquí en este país. O sea, por darte un ejemplo, las medidas del distanciamiento social y quedarse en casa, todas se implementaron por igual al mismo tiempo, pero ha habido gente que las ha seguido y gente que no. Y en lugares o en zonas de la ciudad que son lugares afluentes, barrios de gente mayoritariamente blanca y rica, por ejemplo, pues los parques siguen llenos, o sea, la gente sigue haciendo reuniones y la policía se supone que está ahí, no para arrestar, pero, o sea, para tratar de implementar estas medidas de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, es evidente que estos espacios están llenos y hay muchísima gente y la gente sigue haciendo sus actividades normales y la policía no hace nada, no, o sea, solamente ahí como que tratan de decirles, oye, por favor, mantén tu distancia, lo que sea, y ahí se acabó, ¿no? Sin embargo, en lugares donde hay gente más vulnerable, o sea, lugares que no son tan afluentes y más modestos, ahí la policía se descontrola por completo. Y en Brooklyn, por ejemplo, donde la mayoría de la gente es gente de color, gente negra, latinos, caribeños, ha habido mucho más arrestos de gente en lugares públicos que en Manhattan. En Manhattan es donde hay gente más blanca y más afluente. Entonces también otro asunto es la libertad de poderse ir del epicentro de la pandemia a otro lugar para evadir la pandemia precisamente, ¿no? Entonces, en Manhattan ha habido gente que se ha ido a otros pueblos, a otras ciudades, precisamente para evitar el desastre que hubo en la ciudad, mientras que en Brooklyn la gran mayoría de la gente, sobre todo en barrios modestos, pues todos nos quedamos aquí, o sea, nadie tiene el acceso de tener otra casa en otro pueblo, o poder irse con sus papás a, no sé, California, donde sea. Entonces, eso es otra cuestión, ¿no? O sea, la misma inequidad social ha limitado o ha dirigido más bien la manera en la que cada quien es libre o no de usar el espacio, a pesar de que todos tenemos relativamente las mismas restricciones y todos tenemos las mismas indicaciones del gobierno, pero pues cada quien reacciona como quiere y como puede, ¿no? Y unos tienen la libertad de hacer cosas y otros no. Y pues eso es una realidad y creo que, no sé si exista una solución para eso, pero creo que sí se debe educar a la gente. O sea, es importante que la gente tenga conciencia de cómo sus acciones y sus actividades impactan a otros. O sea, el hecho de si yo salgo a correr, por ejemplo, y no me llevo mascarilla, eso quiere decir que no me importa. O sea, aunque yo me sienta bien, aunque no tenga síntomas, puedo yo ser portadora del virus. Y al no traer máscara, otros corren el riesgo de que se contagien por respirar al lado de ellos, ¿no? Y es una cosa muy compleja y a lo mejor ya me desvío un poco del tema, pero es simplemente eso, ¿no? O sea, la educación que tiene la gente, la accesibilidad de información y también el acceso a dinero, básicamente. O sea, poder tener la posibilidad de irte a otro lado. Eso no todo el mundo lo tiene. Claro. Héctor Hannon, ¿tú cómo ves este tema tanto de las libertades contrapuestas y lo que le estamos modelando, enseñando, qué quedará
los hijos, en los más pequeños. ¿Qué opinas tú qué ves tú desde París? Fíjate que lo que dice Kim es súper importante. Yo creo que aquí es una cuestión de educación, así de sencillo. El problema está en que yo no creo, bueno, no sé, yo no puedo estar seguro de eso, pero tengo la impresión que no todo el mundo está tomando conciencia de lo que nos está pasando. Yo soy de esas pocas personas que creen que no está pasando nada, no que no haya infecciones, yo creo que la infección está, que el contagio está, pero yo creo que más bien lo que está haciendo el coronavirus está poniendo en evidencia la mala salud que tenemos, la mayoría, el maltrato que tenemos hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de vivir, está poniendo en evidencia la promiscuidad en ciertos grupos de personas y al final es como una lección de decir, la naturaleza nos está diciendo, pónganse abusados, pues, por favor. Hay un montón de videos en YouTube y fotos en Facebook o Instagram o donde sea, de vistas de satélites, de cómo estaba antes y cómo está después. Por ejemplo, nosotros, yo con mi ex esposa y mis hijos, hemos aprovechado todas las noches desde que empezó el confinamiento para salir y hemos visto el cielo más claro, increíble. En plena ciudad se pueden ver todas las estrellas, es increíble. Y ese es el beneficio que nos ha dado esta pandemia. Sin embargo, no es una cosa que podamos decir, qué padre que nos dio. No, más bien, si cambiamos nuestra manera de ser, si nos educamos mejor, si empezamos a dejar, por ejemplo, una cosa que me dio mucha risa desde que yo llegué aquí en Francia, lo mismo pasa en España, se va de vacaciones julio y agosto y se cierra todo y les vale madres. Y los días feriados son días feriados, nadie trabaja y los fines de semana son fines de semana. O sea, lo que va a terminar pasando, y ojalá que empiece a pasar, primero que los fines de semana desaparezcan. Todo el mundo se puede ir de vacaciones durante todo el año, no necesariamente solamente 2 meses al año. Que empezamos a trabajar como arquitectos en las noches, en vez de trabajar en la mañana. A lo mejor hay gente que le gusta más trabajar en la noche que en la mañana. O sea, cambiar los turnos de trabajo, cambiar las idas a las ¿cómo se dice? De vacaciones. Los espectáculos se van a empezar a hacer más bien por reservación, cosas de ese estilo, ¿entiendes? Porque el espacio, no vamos a poder crecer los espacios. No vamos a poder hacer una escuela que ahorita alberga 50 personas, no lo vamos a crecer para que albergue las mismas 50 personas, pero con 1 metro de distancia. No es posible. Cuesta dinero y el espacio no existe. O sea, nos empezamos a dividir y nos empezamos a repartir, o algo tendríamos que hacer. Y no es nada más el hecho de encontrar la vacuna o de encontrar la medicina que nos va a curar, pero sino de cambiar la lección, cambiar de manera de educarse. Y yo creo que esa es una cosa que es muy, por lo menos yo lo veo en mis hijos, es una cosa que está pasando y que es muy sana. Desafortunadamente hay gente que se está muriendo, desafortunadamente hay gente que está sufriendo muchísimo más que otros. Está poniendo en evidencia la desigualdad económica porque, por supuesto, los que tienen acceso a los medicamentos porque tienen dinero, los que están expuestos, ya lo había dicho hace rato, los que están expuestos a los contagios porque tienen que trabajar. Y es una situación de desigualdad. Si podemos corregir eso, podemos salvar todo. Pero no creo que sea una solución solamente o meramente arquitectónica, es una cuestión de cultura y de cambiar. Por ejemplo, lo que se llama de los latinos que hacemos fiesta y nos vale madre. Lo mismo pasa con los negros aquí. Los africanos son felices, salen todas las noches y gritan y de lejos, son divertidísimos. Pero eso tiene que cambiar, pues. Todas esas cosas tienen que cambiar porque tenemos que evitar justamente esta cercanía que nos está poniendo en evidencia. Y diré a Álvaro que deje de molestarme. Ahorita le mando un mensajito. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero no quisiera que nos fuéramos sin responder una pregunta que nos plantearon vía Facebook, Ana Ruiz Flores, pero que también ya tocaste parcialmente tú, Héctor Hannon, que tiene que ver
con cómo se podría planear una escuela segura para la niñez, cómo podría ser este espacio necesario para la formación académica y social. Lo enfocaría no nada más desde el punto de vista, como decías tú, de este distanciamiento de metro, metro y medio, porque como tú bien señalas, pues probablemente ese tipo de transformaciones físicas no sea posible, pero viéndolo en un sentido más general para aprovechar estas lecciones que sí nos ha dado el confinamiento y el distanciamiento, ¿cómo debería o cómo podríamos desde nuestro gremio integrar esto a la escuela como formación? ¿Quién acepta responder esta pregunta? Digo que no, ahorita es difícil porque nos faltan datos, nos hace falta perspectiva, pero bueno, ¿quién se atreve? ¿Quién se avienta? Bueno. A ver, Mara, tú levantaste la mano, Mara Partida, desde Barcelona. Cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué has oído? Bueno, lo que pasa es que como aquí también damos clases y luego el lector está en el equipo de dirección de la escuela y es un tema como muy delicado porque o sea, hay mucha responsabilidad detrás, ¿no? El que tú digas, oh, se abre la escuela, se cierra, vienen unos, no vienen otros, cómo se imparte la educación, bueno. Sí, como que estamos planteando medidas a corto plazo con la ilusión de que esto va a acabar algún día y que todo va a volver a ser igual, ¿no? Pero yo creo que hasta que no cojamos al toro por los cuernos y nos demos cuenta que si no nos adaptamos no vamos a dar un paso adelante y no tomamos una decisión, no sé, incluso podría sonar radical, pero por lo menos tienes certezas hacia dónde dirigir el barco, es muy difícil navegar, ¿no? Porque mi sensación que hemos estado haciendo, yo creo que a diferentes niveles, según la responsabilidad que te corresponda del gobierno o de una escuela, es que vas cambiando el timón por donde viene el golpe, ¿no? Te vas protegiendo y vas tratando de salvar los muebles, pero no hay un horizonte hacia donde quieres dirigir el barco, porque las aguas no están tranquilas. Entonces, es muy difícil. Casi sería, bueno, estamos siempre al pendiente en la escuela a ver qué otras universidades están proponiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy Cambridge dijo que no iba a dar clases presenciales hasta el curso que sigue. O sea, no el 2021, sino el 21-22. O sea, y con esa certeza dices, bueno, pues tengo un año en que va a ser no presencial y tengo un año para preparar la presencial que sigue, ¿no? Pero lo que te decía al principio, son visiones de que esto va a ser temporal, que va a terminar y que vamos a volver a la nueva normalidad, ¿no? La normalidad. Pero yo tengo, y soy muy optimista, pero yo tengo la sensación de que hasta que no nos creamos de que esto va a cambiar, no va a ser fácil dirigir nada o diseñar algo, ¿no? Porque te da, hasta como proyectista, ¿no? Te da pereza dibujar algo que sabes que igual no va a tener futuro, que es temporal, ¿no? Pero no es, ¿no? Yo creo que, como decía Mara antes, ahora es esta pandemia, después vendrá otra, ¿verdad? Pero en el fondo de nosotros mismos esperamos con esa ilusión de que va a ser temporal, pero creo que no. Muy bien. Bueno, antes de pasar quizás a uno... Perdón, adelante, Mara, adelante. No, es solamente para completar que de lo que se ha dejado un poco este encierro es que la combinación de presencialidad y videoconferencia es como un panorama que tiene potencial, ¿no? O sea, cada quien podrá hacer sus mezclas de, bueno, pues la mitad es una semana, la mitad la otra, o todos están, pero unos están fuera y otros, o sea, aquí es donde uno tiene que empezar a ver la creatividad, pero también pensar en los medios, ¿no? Porque yo lo veo incluso desde mi hijo que le van dejando cada día sus deberes, pero no todos los niños ni todas las personas tienen acceso a todos los medios como para poder hacer un cambio en el que digas, bueno, hagamos una cuestión medio digital y media no. Entonces ahí es donde existe un problema a resolver, ¿no? Y bueno, yo creo que mucho tiene que ver en educar en la distancia y en educar en la salubridad. O sea que, por ejemplo, ahora me decían
que volvían, que también creo que en París ya bueno, no sé dónde volvían, pero en Finlandia ya volvían los niños a la escuela. Y entonces los tenían todos súper concienciados de que entran al aula, se lavan las manos, al aula se lavan las manos, tienen su área de distancia, o sea, hay como todo una educación para poder llevar la pandemia a cabo, que también ayuda a resolver el problema de alguna manera, ¿no? Arquitectónicamente el espacio es el que es, 2 metros son los que son, entonces dentro de eso es lo que se tiene que jugar. Claro. Las mesas las tendremos que diseñar redondas de 2 metros. No sé qué es lo que se tenga que hacer. Pero bueno, la antropometría ahora nos rige el 2 metros de distancia. Claro. Bueno, antes de ver si alguno de nosotros dos participantes quieran comentar al respecto, les recordamos que hay una liga ahí en el chat para que nos ayuden evaluando esta tertulia. Toda la información que nos brinden a través de esto nos servirá para hacerlo mejor en futuras ocasiones. Héctor, Kim, ¿quieren decir algo sobre este tema, sobre esta última pregunta de los espacios de educación? Bueno, yo creo que tengo muy poca experiencia en escuelas, o sea, yo nunca en mi vida he diseñado una escuela, por ejemplo. Entonces, con esta situación de que ahora necesitamos más espacio y los niños y las necesidades que tienen los niños para su proceso de aprendizaje, a mí en lo personal me parece muy complejo, pero les puedo dar un ejemplo de cómo se están haciendo las cosas ahorita en Nueva York. O sea, el ciclo escolar está cerrado por el resto del año. O sea, los niños no vuelven a la escuela hasta el siguiente año. Entonces, lo que han hecho algunas escuelas ha sido darles iPads a los niños, por ejemplo, o mover todo a videoclases, y así como lo está haciendo el ITESO, que usa Webex y todo esto para impartir clases, igual con las escuelas de aquí, ¿no? Pero también existe el asunto del acceso a la tecnología, como mencionaban Mara y Héctor. No todos los niños tienen acceso a un iPad o a una computadora, entonces las familias que no tienen estos equipos normalmente recurrirían a las bibliotecas, por ejemplo, pero las bibliotecas ahora están cerradas. Entonces, también es un asunto de pensar cómo, si vamos a mover toda una plataforma digital, ¿cómo le hacemos para que al menos la gran mayoría de los niños puedan tener acceso a este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, y eso a una medida temporal. Y con el hecho de que no sabemos cuándo se va a terminar esto, no sabemos si el siguiente año ya va a ser seguro tener aglomeraciones de nuevo, ¿cómo pensamos en los espacios? O sea, la misma manera en la que las escuelas ahora están programadas, por ejemplo, es parte del desarrollo de los estudiantes. O sea, el tener las aulas, el tener un área de juegos, el tener un espacio abierto, con un, ¿sabes?, equipo de deporte y todo eso es esencial para la formación de un estudiante. Entonces, ¿cómo se ajusta eso ahora a estos nuevos requerimientos de salubridad y nuevos requerimientos de espacios? O sea, ¿cómo le hacemos para que no se sienta tanto el distanciamiento dentro de un aula? O sea, creo que es bastante complejo, pero bueno, se puede lograr, solo es una cosa a largo plazo, me parece. Gracias. Perdimos, Oscar, se te fue. Perdón. Héctor, un último comentario. No, nada más es para agregar, por ejemplo, pasó una cosa muy curiosa aquí en Francia, es las escuelas las abrieron, sobre todo para que los niños con el pretexto de que los niños que no tienen acceso a, por ejemplo, las computadoras, iPads, internet o lo que sea, como no pueden hacer la educación a distancia, con ese pretexto decidieron abrir ciertas escuelas. Pero el fondo es la economía. En realidad abrieron las escuelas para que la gente pudiera ir a trabajar. Como no se pueden pagar sus babysitters, bueno, la escuela hace la labor de babysitting. Entonces, muchas escuelas se abrieron más bien con ese sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos la opción, puesto que estamos haciendo teletrabajo, de poder tener a nuestros hijos. Sobre todo tengo un hijo de 14 años que podría estar en la escuela si nosotros quisiéramos, pero preferimos que no vaya. Puede estar en la casa, tiene computadora, tiene todo lo que necesita para trabajar. Entonces, es una opción, vamos a decir, que nosotros podemos tener.
pero la mayoría de la gente no la tiene. Entonces, por eso las escuelas, muchas escuelas aquí en Francia abrieron, pues, pero son cosas más bien políticas y económicas y después resolver estos asuntos otra vez. No creo que sea una cosa fácil de ahorita, sino que hay que estudiarla, como decía Héctor, hay que estudiar. Las aguas están turbias, hay que esperar que esta cosa se calme, ver las perspectivas, aprender la experiencia y poder hacer planteamientos y resolver. Muy bien. Pues muchas gracias a Héctor Hannon, a Kim Robledo, a Mara Partida, a Héctor Mendoza. De mi parte, en la moderación de esta mesa es todo. Les agradecemos muchísimo y le paso el micrófono al presidente de la Asociación de Egresados de Arquitectura del ITESO, al maestro Alejandro Ramírez, para que cierre y haga la conclusión. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Y muchísimas gracias a ustedes. Los escucho y ciertamente hay más dudas en el camino, yo creo, ¿verdad? Que van a estar planteándose. Todo esto, digo, resumo un poco en el tema de nuevas costumbres, ¿verdad? Creo que se vienen nuevas costumbres, nuevos paradigmas. Y a nivel arquitectónico, de alguna manera, todo esto resumo básicamente de que en el tema de la programación arquitectónica van a tener nuevos escenarios, ¿no? Que al final y a la postre todo esto trae como consecuencia una transformación directa tanto en el espacio público como en el espacio privado, ¿no? Es importante y se les agradece de verdad muchísimo la visión que ustedes tienen, que son todos ustedes egresados del ITESO, que son originarios de alguna manera de nuestra misma alma mater, pero que a través de su posición geográfica actual nos permiten tener un panorama muchísimo más amplio y más abierto de estas realidades que a todos nos vinculan, ¿no? Yo, a nombre de la Asociación de Egresados de Arquitectura del ITESO, de verdad les agradezco muchísimo por este tiempo que se han dado en cada una de sus locaciones. Les recuerdo a Héctor Hannon, muchísimas gracias en París, Kim Robledo, muchísimas gracias en Nueva York, a Héctor Mendoza, Mara Partida en Barcelona, 3 ciudades que sin duda son a nivel mundial de las más importantes y que nos brindan esta nueva visión, ¿verdad? Entonces, de verdad, a nombre de la asociación les agradezco muchísimo por su tiempo y por esta dedicación que tienen. Al público en general, les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo toda esta participación que han hecho. Les recordamos también de que vamos a estar estrenando página en YouTube. Vamos a estar subiendo ahí las 12 tertulias anteriores y esta tertulia que estamos concluyendo también va a estar en esta nueva plataforma para que entonces todos puedan disponer en el momento que quieran de ella. Reitero el comunicado ahorita que hizo Oscar, nos piden también y les agradeceremos una evaluación a este ejercicio que hemos realizado, nos va a servir muchísimo. Les adelanto, vamos a tener próximamente en breve otras tertulias más tenemos a muchísimos amigos conocidos que de alguna manera están vinculados con nosotros en otras partes del mundo y entonces seguiremos haciendo de esto un ejercicio, porque creemos firmemente de que todo tiene que, de alguna manera que continuar, somos resilientes y en ese sentido estamos en ese canal. Y ya por último, le agradezco al equipo, a todo el equipo que estamos conformando esto, Erika Fregoso, Azucena, que en esta ocasión ellas dos estuvieron muy participativas. Les agradezco muchísimo, de verdad, todo el apoyo de egresados de ITESO, a Guillermo Rosas, que dirige este ejercicio, a Adriana Aguilar y a Lorena. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos tenido siempre incondicionalmente. Y muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Un saludo y un abrazote de verdad hasta allá a todos ustedes. Oscar, muchísimas gracias de verdad por todo tu apoyo. No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo. Sí, gracias Alejandro por la invitación. Yo Gracias. creo que este tema es inacabable. Sí. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches hasta allá y buenas tardes por acá. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por todo. Saludos a todos.